Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos 7 días. 7 días cargados de noticias políticas, económicas, una crisis o una desaceleración o momentos críticos, como se quiera llamar, que atañen no solamente a España, sino al mundo entero. Una semana en la que hemos visto imágenes de Israel llamativas, la despedida del presidente francés Sarkozy, que se vio interrumpida por el suicidio de un escolta, de un soldado, pero probablemente uno de los temas que más periódicos han ocupado, de lo que más se ha hablado en las tertulias, en las televisiones y en las radios y en todos los medios de comunicación, sea el fútbol. La Eurocopa, momento histórico. Depende de a qué hora estén escuchando este programa y en qué momento del fin de semana. Puede que ya sepan quién ha ganado la Euroliga o puede que no. España contra Alemania. La Eurocopa. España contra Alemania. Ashkenaz versus Sefarad, podríamos decirlo. Y para hablar yo no los había traído para hablar de fútbol, pero casi me he visto obligada a hacer este alto en el camino para hablar de estos temas. Están con nosotros Jorge Aspizúa, Albert Sabanoglu, hola, y Alex Baer. Hola Masha, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Alex Baer, que es el que me ha mirado con peor cara cuando he dicho Euroliga, porque no es una Euroliga, es la Eurocopa, ¿no? Yo tampoco soy el más indicado para hablar de fútbol, pero en esto la verdad que tengo ganas de hablar justamente Ashkenaz contra Sefarad y unas semifinales muy judías también, porque la diáspora judía turca participaba en las semifinales y la diáspora turca era la sefardí y la diáspora ashkenazí, Rusia, eliminada por España por 3-0, ¿no? Bueno, yo creo que entonces en ese sentido, Albert, te tengo que dar el pésame por la eliminación de Turquía. Por cierto, sorprendente cómo juegan estos turcos. Sí, bueno, realmente no es un pésame porque hemos salido de ahí con la cabeza bien alta y muy contentos por el juego y por todo, ¿no? Hombre, sobre todo porque en la Kudam hubo un momento de pánico porque se llenaba de turcos y las autoridades federales alemanas empezaron a tener graves previsiones, ¿no? Sí, al final menos mal que ganó Alemania, ¿no? Desde esa perspectiva, digo. Sí, algún indocumentado en Madrid ayer montó unos disturbios, grupos neonazis, al final del partido con Rusia, y con el saldo de 3 detenidos y de 3 heridos entre las fuerzas de la policía. Mis hijos andaban por ahí cerca y me contaron que los neonazis fueron solemnemente abucheados por la multitud congregada que contaba de edad media a los 20 años. A mí me preocupó ver ayer en el partido Rusia-España, se veía constantemente en las gradas una bandera con el aguilucho franquista. Y realmente eso es algo, siendo una fiesta el fútbol, y la verdad que es bonito cómo se están recuperando los colores con independencia de ningún posicionamiento político. La verdad que es algo de lamentar que estos grupos de extrema derecha aprovechen para acampar a sus anchas, ¿no? Sí, sobre todo cuando son absolutamente ignorantes. Es decir, el Hospital Militar de Campaña español de la División Azul, que colaboró con Hitler en la invasión de la Unión Soviética, se convirtió en un centro de refugio de judíos polacos y rusos por la condición de médicos y enfermeros y enfermeras que podían justificar los oficiales militares españoles en aquellos días. Estamos hablando de 1941, 42, 43. Uh-huh. Independientemente, la final. Pronósticos. Pronósticos, más que pronósticos, me da miedo hacer pronósticos porque puede que alguien esté escuchando todavía Pero tendría que escucharlo muy tarde. Muy tarde, es verdad, el domingo muy tarde. Porque el partido acabará a las 11. Bueno, alguien tendría que escuchar Radio Sefarad entre 11 y 12 para decir que desactualizado. En España, pero cierto, esto piensa que nos pueden escuchar en Argentina, por ejemplo. Entre los famosos, el único que acertó lo de ayer fue Rajoy, ¿no? Mariano Quien Rajoy. dijo 3-0. ¿Quién es? Rajoy, sí. Rajoy dijo que iba a ser 3-0. Sí. No, Rajoy sabe de fútbol muchísimo y se está demostrando que sabe de política, al menos en España. No sé si tomarme la primera parte, la segunda, ambas como ironía. De todos modos, de esta nada frase. Mejor que ser militante del Partido Socialista para comprobar lo bien que lo hace nuestro gobierno.
Oh, eso sí que es una ironía. Jorge, yo tengo una pregunta para ti. ¿Te importa, No, Masha, por favor, que Alex, sustituya sustitúyeme. No, solamente es una pregunta porque lo que me ha interesado... Oye, ese guardaespaldas de la Bruni, fantástico. Bueno, esto vamos luego, pero quiero que Alex... No, es una pregunta para Alex Spifua como analista de lo social, ¿no? En general. Se habla mucho de esto de la resignificación de los símbolos nacionales, ¿no? Y sí. la Plaza Colón se ha convertido en la Plaza Roja desde que 4 está... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a explicarlo para quienes no nos escuchan desde fuera de España. La Plaza Colón, bueno, una plaza céntrica de Madrid, 4, una cadena de televisión nacional, en la que han puesto una pantalla gigante para ver los partidos de la selección, y esto se llena de gente vestida de rojo, los colores de la bandera, y banderas españolas. 4, una cadena de televisión vinculada más bien al Partido Socialista. Es un fenómeno interesante. La derecha un poco como desplazada. ¿Cómo lo ves tú esto? Ya sabes que yo trabajo en un entorno de militares y los militares en España son fundamentalmente conservadores. Bueno, lo de la camiseta roja, la roja, son los colores de los tercios de Flandes en la época del Imperio Español. Y es el color de la Cruz de Borgoña sobre campo blanco, que es la Cruz de San Andrés. O sea, es un símbolo. De hecho, Franco, durante muy poquitos años, en el 41, 42, 43, prohibió la camiseta roja por la significación izquierdista que se le quería dar a lo rojo, y puso exactamente el mismo uniforme de la Italia fascista, con el resultado de que solamente jugábamos partidos contra Portugal. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. El color rojo era el que se enarbolaba contra los turcos en las batallas de Lepanto, en las batallas de Viena, por cierto. Quienes también tenían el color rojo, ¿no? Claro, sí. pero con la media luna. Nosotros lo que hacíamos era identificarnos con brazaletes de color rojo en aquella época y penachos, etcétera. Es decir, ¿cuál es el juego ahora? Bueno, pues que, como ya sucedió en el baloncesto, deporte que creo que en Israel tienen algún conocimiento, la roja se está convirtiendo en un símbolo de jóvenes. Yo tengo hijos de 16 y 15 años. ¿Se ponen la camiseta? Se ponen la camiseta. Ayer me vinieron completamente empapados. Los chicos no se meten en política, no tienen ningún interés más que el de las chicas, los estudios, a ver si me aprueban, sobre todo el mediano. Y se me van al fútbol, se me van a ver esto. Los chicos vienen felices. ¿Han ido allí en la Plaza Colón? Claro. Y entonces han estado reunidos con muchachos de todo tipo de ideologías. Sí. Incluso, ya he dicho, había neonazis. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es fiesta y juerga. Cierto es. Hay una catarsis. Yo ayer estaba no viendo el partido, estaba conversando, cenando con un coronel del Ejército de los Estados Unidos en una terraza de un barrio obrero de Madrid mientras veíamos el partido. Era fabuloso. Sí. Contemplar cómo rusos, ucranianos, españoles, ecuatorianos, colombianos, gente de toda estaba viendo el fútbol y estaba participando de la fiesta. Evidentemente los españoles éramos mayoría. Yo no gritaba mucho y el americano, como era de origen danés, a veces no entendía nada, pero estuvo tomando todas las fotos del mundo. Es lo que estábamos comentando antes de la tertulia, precisamente, Alex, ¿no? Aunque no parezca algo, a primera vista, parezca algo como nacionalista, eso puede haber algo positivo de catarsis en todo esto, ¿no? La cantidad de llamadas que he recibido yo de amigos, incluso con los cuales no hablaba desde hace años, de todas partes del mundo, ¿no? Hablemos también de los nuestros. Maldita sea, en Metula, la gente del norte de Marruecos que vive en Metula, en la frontera con el Líbano, estuvieron pegando brincos ayer por la noche, que me lo han dicho los que están en el otro lado de la frontera. Y contra Alemania nos apoyarán, ¿no? Sospecho que sí. Yo creo que bueno, la mayoría. Te acabas de definir, Alex. Yo que no sabía tú como yeque de qué lado te ibas a poner en el partido. Bueno, el concepto de neosefardita instaurado por esta casa. Ha contestado Jorge, pero de hecho Albert el otro día que le llamé antes del partido con Turquía. Albert, yo no soy uno de los amigos que no te llaman normalmente, te llamé, sí. Pero bueno, además por el partido. Y bueno, eso lo vamos para a hablar desearle después. Suerte, y me pregunta, ¿tú irás con Alemania, no? Y no sé, me lo tomé como una ofensa, porque no, de hecho, yo siempre he ido contra Alemania. No tengo nada, es decir, en contra del país, pero nunca me ha gustado, y yo creo que eso lo compartimos todos aquí, ver ondear muchas banderas alemanas y gente cantando el himno, por razones que en esta radio no hace falta explicar. Sobre la letra del himno y la música habría que decir. Así que, lógicamente, yo iba con Turquía en la semifinal y bueno, la pregunta Masha también ofende. ¿Que con quién voy en la final? No, bueno, nunca se sabe. Yo te confieso que antes del partido de España-Rusia me lo pensé,
Porque no es que España es un país que a veces no soy experta en fútbol, me gusta que el partido sea bonito y generalmente los partidos españoles me aburren un poco. Entonces no es un equipo con el que suela ir. Sin embargo, ayer realmente disfruté. Se puede cortar, pero no lo vamos a cortar. Vamos a arriesgarnos, vamos a llevar hasta el final nuestras opiniones. No. Lo que pasa es que más se está acostumbrado al fútbol argentino, que es un fútbol especialmente delicado. Bonito. Fino, o sea, te rompen las piernas y tú con una capacidad artística que solamente los brasileños han superado. Estamos esperando oír sonar ese himno español en Viena y que un himno que no tiene letra. Eso lo hace uno de los himnos más inteligentes probablemente del mundo, pero queremos que gane desde luego. No, yo creo que sí, de verdad. El himno fue un regalo de Federico de Prusia al rey Carlos III de España. Es la marcha de granaderos, la marcha real, el himno nacional español sin letra. Bueno, había una propuesta de ponerle letra al himno. Afortunadamente fracasó. Hubo una letra en la época fascista de José María Pemán, muy bonita, muy fascista. ¿Qué es la que sigue el himno de Alemania? Es la que canta Luis Aragonés. Fíjense en el apellido del entrenador del equipo español, Aragonés, un genérico regional. Esto ya empieza a ser sospechoso. El de Alemania es de la época nazi, ¿no? Bueno, es la misma melodía. La letra es diferente. El Deutschland über alle creo que ya no... En realidad es la primera estrofa la que han cambiado. Eso es lo que llamaban el Deutschlandlied, la canción de Alemania, que está prohibida por ley el entonarlo en Alemania, pero la melodía es una preciosa melodía de Haydn, creo que es, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el hecho de esa... Es como el himno de Rusia, es el himno de la Unión Soviética instaurado por Stalin con una letra levemente matizada después de haber sido suprimido como himno nacional en la época de Yeltsin y recuperado por Putin con la letra levemente matizada que se produjo en la época de Khrushchev y de Brezhnev. Es decir, estamos jugando con todos los elementos simbólicos que forman el nacionalismo en la gran Europa, en la gran cultura europea. De todas maneras, ya que ha hecho aquí un alarde de erudición de nuestro amigo Aspizúa, no me quiero quedar atrás con la cuestión del himno alemán, ya que lo oiremos todos, lo oirán millones de personas en España y en todo el mundo el domingo. Ese himno cuya primera estrofa se suprimió, la canción de Alemania. En realidad, el Deutschland über alles no es Alemania por encima de todo, sino Alemania ante todo. Y eso es un himno nacionalista del siglo XIX. En realidad es el himno que unió a los diferentes principados alemanes, donde se valoraba pues lo alemán, la cultura alemana, ¿no? El nacionalismo alemán ante todo. El nazismo hizo un mal uso, lógicamente, como de tantas otras cosas de la cultura alemana, también del himno. Pero hoy se asocia esa primera estrofa al nazismo cuando no, en realidad viene de mucho antes, ¿no? Quiero añadir aquí que el himno de Turquía fue escrito por un islamista. Y resulta ser el himno de la República Laica anti-islamista. Sí. Pero eso viene de que en la Guerra de Liberación, de hecho, había una alianza entre los islamistas y luego unos machacaron a los otros. Hay una editorial. Este himno viene de antes. Hay una editorial en Barcelona que es propiedad de un teniente coronel de Sahal. Se llama Inédita, que publica memorias de guerra y textos de historia de guerra. Acaba de sacar en el kiosco un maravilloso volumen que se llama Estudios sobre la guerra, del año 92, traducido 16 años después, donde esta historia de la alianza entre Atatürk y algún sector islamista durante la guerra con los griegos es contada por David Fromkin. Curiosamente, el tío que ha escrito la mejor historia de cómo One Piece and all the pieces in the world, in the Middle East. Fromkin vacaciona en Turquía de vez en cuando. Claro, de alguna parte tenía que venir este profesor de Relaciones Internacionales. Yo conocí al dueño del yat que lo acoge, que lo solía acoger en sus vacaciones. Me habló de él. Hay un tal Fromkin, paréntesis. Pero que era un erudito que debe de ser hijo de él, que es periodista muy bueno de The Washington Post. Y recomiendo encarecidamente la lectura a nuestros oyentes de estos libros. El tema. Pronóstico para el domingo. Yo digo España y luego no solo de corazón, lógicamente. En Alemania no veo nada realmente. Bueno, aunque sean alemanes. Rajoy dijo 3-0. 2-1. Voy a anotarlo, ¿eh? Todo esto se os recordará en próximas tertulias. Lo siento, el canciller Metternich siempre decía que Asia comenzaba en
en Ostenstraße de Viena. Los alemanes juegan en terreno propio. Propio según ellos. Sí, y por tanto preveo gravísimos padecimientos para Sefarad. Pero ¿y ese resultado? No. Sospecho que ganará Alemania 1-0. Bueno. Alex. 1-1. Gol de Podolski. Polaco, ¿no? De polaco, sí. Y por otro lado ¿cómo se llama este? Un defensa va a meter. Puyol va a meter. Puyol, 1-1. que escribe su nombre en castellano, Sí. con Y. Y por penaltis va a ganar España. Bien. Vale. Es curioso esto. No sé quién me decía el otro día que la Eurocopa o los mundiales es un lugar donde juegan un montón de países contra otros y que siempre gana Alemania. Sí. Espero que no se cumpla. Eso fue un futbolista, ¿no? Que dijo, un exfutbolista, que la definición del fútbol, un juego que se juega a 11 a cada lado y que gana Alemania. Bueno, pues hay una pequeña variante muy española. En España el fútbol fue introducido por ingleses en el País Vasco y por sacerdotes católicos en todas partes. Entonces, por ejemplo, existe una orden, que son los padres salesianos, que está caracterizada por haber hecho los mejores defensas del mundo. Y entonces siempre se dice lo mismo. Y yo, que fui defensa central con los padres salesianos, como retuve. Suelen ser gente que parte piernas en los partidos de fútbol de una manera fabulosa. Oye, y vosotros que sois muy así conspirativos, que tenéis mentes que viajan lejos para comprender todos los símbolos y las simbologías ocultas. Cabalistas somos. Sí. ¿Por qué juega España? Porque hablamos de la recuperación de los colores nacionales, de la bandera, pero España estaba jugando con una especie de cosa naranja, ¿no? ¿Por qué no de rojo? La bandera española en el mar, que es para lo que se diseñó, de lejos se ve de color naranja. Sí, pero quítate la mano de la boca porque no te... Bueno, lo de rojo es porque lo echan a suertes antes y como el color de Rusia también es el rojo, habrá ganado. Pero Rusia juega de blanco. No, el color principal de Rusia debe ser el rojo. Claro. Es decir, cada país tiene un color principal y un color secundario, sí, ¿no? Pero el jueves, Rusia jugó de blanco y España Rusia jugó de rojo. De rojo y España ¿Cómo de se nota amarillo? que no vio usted el partido? Sí que vi el partido de verdad y me gustó y España jugó muy bien y ahora Por eso pensabas que había ganado Rusia, pero no, había ganado España. Entonces uno de los equipos en cada partido puede elegir su color principal. Y si los dos colores principales coinciden, entonces el otro tiene que usar su color secundario. Pero Rusia iba de verdad... Bueno, Rusia iba de rojo. Además hay una broma, es decir, el seleccionador nacional español Luis Aragonés odia el color amarillo. Ah, sí. Lo ha erradicado de todas las concentraciones hasta donde ha podido. Lo único que no había conseguido era, por un problema de imagen, suprimir el secundario amarillo de la selección española. Y con esto... Sí. Bueno, oye, yo, si no os importa, quería hablar de otras cosas, además de fútbol, espero no ofenderos, brevemente. No sabremos... yo no sé si podré responderte, pero, en fin, adelante. Mencionar por encima pequeño... Bueno, me queda aquí vuestra porra, 2-1 para España, Albert, 0-1 Jorge, 1-1 Alex, con penales que ganan España. Vale. Aquí dejamos el fútbol, insistimos esperando oír ese himno como en Viena y que gane España. Y ahora vamos a hablar de otras cositas, por ejemplo, siguiendo en este tono amable, aunque realmente era muy preocupante, esas imágenes de Carla Bruni corriendo por las escaleras porque creo que es lo que ha quedado, ¿no?, de lo sucedido, una terrible información, que fue el suicidio de este guardia, pero que nos ha quedado a todos las imágenes de Carla Bruni corriendo, y a mí me ha quedado la del presidente francés, hablando de himnos, qué bonita es la marsellesa, el del presidente francés saludando, siempre conteniendo, marcando ahí su grandeza, ¿no?, de no salir corriendo. Pero más francés no puede ser. Es hijo de un húngaro y de una familia sefardí, su madre, de una familia sefardí de Salónica, ¿no? Que, por cierto, cuando Salónica pasó a poder de Grecia, los judíos empezaron a ser perseguidos. Sí, claro. Antes estaban ahí casi. Momento en el que la familia materna de Sarkozy abandonó Salónica. Sarkozy ha hecho dos declaraciones, una en
Jerusalén y otra ante la Knesset y otra recientemente al presentar la estrategia de seguridad y defensa francesa, que va a cambiar mucho el escenario en el Mediterráneo, en Oriente Próximo. Sarkozy ha anunciado el ingreso de Francia en la estructura militar integrada de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Ha propuesto una reforma radical del modo de concebir la seguridad interior en Francia y su relación con la seguridad exterior. Sarkozy ha hablado y ha presentado los documentos, incluyendo, por cierto, alguna declaración del señor Le Pen, apoyando sus nuevas políticas de seguridad y de acción exterior. Y Sarkozy, que en este momento tiene una cierta baja de popularidad en Francia en relación con, bueno, pues con sus formas de actuar en el ámbito público-privado, sin embargo, se está convirtiendo en un referente a muy tener en cuenta en Washington, en Londres y, por cierto, en la hermosa ciudad de Madrid que nos acoge. Bueno, yo creo que la cuestión ahí es si la política de Francia respecto a Israel va a cambiar de verdad. ¿Qué crees? Bueno, tengo la impresión de que ya ha cambiado. Uh-huh. ¿Pero a qué te refieres cuando dices cambiar? Porque llevaba un tiempo ya, incluso la última temporada de Chirac, recordemos esos abrazos llamativos con Sharon. Sí, pero yo la calificaría a lo sumo de ambigua, ¿no? Pero Francia es ambigua, yo creo que Francia nunca dejará de ser ambigua en todas sus relaciones exteriores, porque es lo que hace que quede bien con la hoz y el martillo y Christian Dior a la vez, como decía el humorista Pinti. Sí, pero era muy inefectiva, digámoslo así, ¿no? Es decir, decía una cosa, otra cosa, pero de hechos muy pocos, ¿no? En la práctica. Bueno, ahí hay que anotar varias cosas. Probablemente estamos regresando al futuro previo a junio de 1967. Francia tiene enormes intereses en países de ámbito musulmán, no solamente árabes, sino también africanos. Francia acaba de concluir un acuerdo para construir enfrente de Irán una base naval con Emiratos Árabes Unidos. Francia en este momento está realizando operaciones especiales de combate junto con las fuerzas de los Estados Unidos y de otros países aliados en Afganistán contra Al-Qaeda. Y también han tenido influencia en Líbano, ¿no? En el acuerdo del Líbano. Evidentemente, Líbano es una cuestión evidentemente francesa. En Somalia, en Djibouti, los franceses y los americanos, junto con los británicos y otras fuerzas, están también combatiendo a Al-Qaeda. Y la situación es en este momento en que también Francia ha abierto la posibilidad de que los estadounidenses, los anglosajones y los europeos que quieran trabajen en tareas de estabilización, de desarrollo en el África francófona. ¿Y esto afecta a Israel? Recordemos la historia de Israel. ¿Cuál fue el país que en los años 50 y primeros de los 60, en relación con su poder y su capacidad humana, dio más apoyo a las nacientes repúblicas africanas? Si no recuerdo mal, era el Israel de Ben Gurión y de Golda Meir. Tú estás hablando a nivel estratégico a volver no tanto al 67 como a Suez, antes de Suez. Evidentemente, es decir, ha cambiado el mundo. La referencia al pasado es por reflejo del futuro. Y aquí hay un factor fundamental, es decir, el eje de civilización europea, de desarrollo europeo, que dio en última instancia lugar al nacimiento de los Estados Unidos, ha variado sustancialmente. De hecho, estamos volviendo a la situación del siglo XVI, en que Europa tiene apenas las mismas capacidades que la India o que China. Y entonces, teniendo en cuenta que Rusia también es Europa, las relaciones de fuerzas se están cambiando. Y esto ya se ve en los documentos políticos y estratégicos que se están publicando. Y esa consideración, cuando Israel es parte de la humanidad, tiene que ver en lo que va a suceder sobre el terreno y lo que está sucediendo sobre el terreno, y también en las Cortes de Justicia internacionales. Me alegra que me haga esta pregunta, iba a decir. Que gracias por sacar este tema, porque precisamente en estos días, el 25 de junio,
Europa Press publicaba una información, pues imagino que otras agencias también se hacían eco, la que explicaba que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, va a estudiar una querella criminal presentada contra altos cargos del ejército israelí por un bombardeo registrado el 22 de julio de 2002 en la Franja de Gaza. Fue un bombardeo que, si recordamos todos, causó la muerte de 15 personas, heridas a otras 150. Es decir, recordamos todos, lamentablemente en estos casos uno ya pierde, ¿no? Las víctimas se pierden en el olvido porque es un suma y sigue. Pero esta noticia llamaba la atención porque en España son evidentemente familiares de las víctimas quienes han venido a España a presentar esta querella criminal, porque la presentan en función de la jurisdicción universal de los delitos de lesa humanidad. Es muy delicado esto, porque estaba pensando, evidentemente aquí cuando se quiso juzgar a Pinochet, todos aplaudimos. Cuando nosotros mismos, también aquí en España, una organización de derechos humanos pidió que España juzgue a 4 nazis, por cierto, entre ellos el tristemente famoso de Manyuk, también aplaudimos ante estas cosas. Sin embargo, en este caso, evidentemente, no aplaudimos tanto porque no nos parece que sea conveniente. ¿Dónde ponemos nosotros el límite de qué es lo traíble, casi sería qué es delito de lesa humanidad, qué puede ser juzgado y qué no? Yo creo, es una pregunta técnica y yo creo que, por lo menos es una respuesta que te puede dar un jurista, porque en realidad hay que ver en qué medida uno puede iniciar ese proceso, ¿no? Una querella. En España existe la figura del jurídico militar. Oficial, encargado de juzgar asuntos de acciones militares. El gravísimo... Pero acciones militares de otro ejército se pueden juzgar. No, claro, pero es como el caso del juicio por la muerte del periodista Couso en Bagdad. Sí. Sí, es similar, porque es un daño colateral, ¿no? En terminología militar, ¿no? Resulta... Sí, pero José Couso es español. Sí, pero lo curioso del asunto es que se hace en función de la preeminencia de los derechos humanos, etcétera. Bueno, cuando se analizan los sumarios y las informaciones, observamos que, por ejemplo, algunos de los traductores que trabajaban para los periodistas en el Hotel Palestina de Bagdad eran gentes que finalmente están implicadas con la Mujabarat de Saddam Hussein. Hasta ahí el juez no llega, porque el juez no juzga más que hechos concretos. Claro. El problema de juzgar las acciones de represalia israelí contra ataques producidos desde la Franja de Gaza o en su día desde Cisjordania, qué poquito se oye hablar de ataques desde Cisjordania, es un problema de análisis militar, técnico-militar, de conducción de operaciones, que yo no sé si un juez español está muy capacitado, pero dependerá de cómo le presenten las causas. Probablemente la causa se haya podido presentar en la Audiencia Nacional porque sí existe, gracias a la cooperación que tuvo en su día el régimen de Franco con el Reino de Jordania y con Siria, y con posterioridad con la OLP, pues hay muchos ciudadanos españoles, árabes palestinos. Entonces, esto puede haber facilitado el que se haya buscado el camino jurídico español para hacer patente esta demanda. Hay que recordar una cosa: la Audiencia Nacional es un tribunal, entre comillas, de modelo francés, de tribunal de excepción. La Audiencia Nacional nace como tribunal de orden público en España, muy parecido al que tenía Francia de Gaulle al final de la guerra de Argelia. La Audiencia Nacional es una jurisdicción muy distinta de otras jurisdicciones fuera del ámbito del Código Napoleónico francés y español. Bueno, sí, tenemos que terminar. Pero yo creo que aquí lo que ha puntualizado Jorge me pareció muy interesante, y de alguna manera aquí también se ve cuál es la especificidad, la naturaleza diferente de cada uno de los victimarios, ¿no?, que ha citado. O sea, de Manyuk, Pinochet y un militar responsable de una operación militar en una situación de conflicto, estamos hablando de figuras muy distintas. Sí, pero ¿no? Como principio, si tú estás de acuerdo con que se pueda juzgar a Pinochet, entonces... Yo creo que el principio de jurisdicción universal es un avance impresionante, es algo muy claro, positivo. Entonces eso entra, aunque sea una tontería o una cosa
Sí, pero eso entra, lo que hay que hacer es defender. Hay que defenderlo y habrá que defenderlo caso por caso según el modelo jurídico anglosajón. Que esto es como políticamente esto va a calar. Tiene que ver, por ejemplo, con multitud de cosas que nos afectan. Por ejemplo, en España el terrorismo de ETA. ETA tenía bases y tiene bases en Francia. ¿Teníamos nosotros legitimidad para responder desde nuestro territorio al territorio francés si nos constaba que las autoridades francesas daban al menos cobertura a ETA o neutralidad? No lo sé, pero tenemos que ir cerrando porque ahora sí queréis hablar de estos temas. Pero me habéis comido media tertulia hablando del Bueno, ha sido un fútbol. Cambio agradable. Desde luego, seguro que para nuestros oyentes también algo refrescante porque yo no sé dónde nos escuchan ustedes, pero les aseguro que en Madrid aprieta el calor y amenaza con que va a apretar bastante más y más en este estudio. Y a la gente de Metula otra vez un abrazo. Muchísimas gracias, Albert, Jorge, Alex. Siempre aquí es vuestra casa. Os esperamos. Señoras, Aupa Sefarad desde aquí. Oye, muy vascuense, muy vascuense. Esperamos tener mucho que festejar, que gane España esta Eurocopa y no diré más Euroliga para evitar agresiones por parte de mis compañeros. Muchas gracias. Shabbat Shalom a todos. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.